Fue creada como símbolo de caridad, pero la trataron como un error que había que esconder. Por años, soportó el desprecio en silencio sin que nunca la vieran como parte de la familia. El día que intentaron avergonzarla en público, olvidaron que ya no estaba sola. Y fue en ese instante que todo lo que estaba escondido salió a la luz. Antes de escuchar esta impactante historia, no olvides suscribirte al canal para más relatos emocionantes como este. Por fuera, la mansión era el retrato de la nobleza americana. Columnas blancas, jardines simétricos, revistas exhibiendo su imagen como ejemplo de filantropía. Por dentro, escondía la prisión emocional de una joven que creció creyendo que necesitaba estar agradecida por simplemente existir. Adoptada tras la muerte trágica de su madre, fue colocada en la casa como símbolo de redención pública para una familia manchada por escándalos. Pero, en lugar de amor, recibió silencio. Nunca le permitieron llamar los padres. Nunca tuvo un lugar real. Elena Mendoza caminaba por los jardines de la mansión de los Aguilar, sus pasos casi inaudibles en el césped impecablemente cortado. A los 27 años, llevaba una elegancia natural que contrastaba con la mirada siempre atenta, como si estuviera perpetuamente en alerta. Sus cabellos castaños ondulados se balanceaban con el viento de la mañana, mientras observaba los preparativos para un evento benéfico más de la familia. El 15º que organizaba tras bastidores sin jamás recibir crédito. «Elena, ¿dónde están las listas de los invitados VIP?» La voz estridente de Débora Aguilar, su hermana adoptiva, cortó el aire como una navaja. «En tu escritorio, como solicitaste ayer». Elena respondió con la misma calma que había cultivado a lo largo de los años como escudo protector. Débora puso los ojos en blanco, su vestido de diseñador crujiendo mientras giraba sobre sus talones. «Necesito que la rehagas. Rodrigo Valenzuela confirmó su asistencia y lo quiero en la mesa principal». «¿El mismo Rodrigo que te dejó plantada en el altar hace 2 años?» preguntó Elena, permitiéndose un raro momento de confrontación. El rostro de Débora se endureció, sus cejas perfectamente delineadas juntándose en indignación. «Ocúpate de tu vida, Elena. Recuerda quién te sacó del lodo cuando nadie más te quiso». Sus palabras eran afiladas, proyectadas para herir. «Rehaz la lista. Y por favor, usa algo más. Apropiado esta noche. No queremos que te confundan con una invitada». Elena observó a Débora alejarse, el familiar nudo en el estómago apretándose, como siempre sucedía cuando le recordaban su lugar en aquella familia. A los ojos del mundo, los Aguilar eran ejemplos de generosidad por haber adoptado a una niña huérfana hace 15 años. Para Elena, aquella casa nunca dejó de ser una prisión dorada. Suspirando, se dirigió al despacho para rehacer la lista de invitados. El celular vibró en su bolsillo. «Conseguí pasaje para mañana. Aguanta firme, mi amor. Pronto estaré ahí». «¿Qué me sem?» Una sonrisa genuina iluminó su rostro por primera vez en aquel día. Miguel, su esposo desde hace 8 meses, en secreto, un matrimonio que ninguno de los Aguilar sabía o aprobaría, no porque Miguel no fuera adecuado, sino porque era exactamente todo lo que ellos nunca permitirían para ella: independencia. Miguel Sánchez había entrado en su vida como un huracán silencioso. Programador brillante y emprendedor exitoso, se conocieron cuando Elena buscaba ayuda para desarrollar una plataforma digital para su proyecto social secreto, un sistema que conectaba a pequeños donantes con emprendedores de comunidades carentes. Mientras para el mundo ella era solo la hija adoptiva de los Aguilar, para decenas de familias en periferias urbanas, era la fundadora anónima de la red Nuevo Comienzo. «Elena», la voz grave de Octavio Aguilar, su padre adoptivo, resonó por el pasillo. «Necesito hablar contigo». Guardando rápidamente el celular, Elena entró en el despacho suntuoso donde Octavio pasaba la mayor parte de sus días, administrando los negocios de la familia, o al menos fingiendo que aún había negocios que administrar. «¿Sí, señor?» Octavio no levantó los ojos de los papeles sobre la mesa de caoba pulida. «El evento de esta noche necesita ser impecable. El senador Moreno estará presente
y lo necesitamos para aprobar aquel proyecto en el ministerio. Todo está bajo control, respondió Elena manteniendo una distancia segura de la mesa, como había aprendido a hacer desde que llegó a aquella casa. ¿Y qué hay de aquella situación con el banco? Elena tragó saliva. Hace 3 meses había descubierto que los Aguilar estaban al borde de la quiebra. Una serie de inversiones desastrosas había agotado la fortuna familiar. Sin que lo supieran, ella venía usando las ganancias de sus propias inversiones para cubrir las cuotas de la hipoteca de la mansión. Resuelto. Por ahora. Octavio finalmente alzó los ojos. Por un instante, Elena pensó ver gratitud en su mirada, pero pronto fue sustituida por la familiar expresión de superioridad. Excelente. Ahora, respecto a tu atuendo para esta noche. Débora ya me orientó, interrumpió Elena tratando de esconder la amargura. Usaré algo apropiado. Un silencio incómodo flotó entre ellos. 15 años de convivencia y aún así eran como extraños habitando el mismo espacio. Elena, comenzó Octavio, su tono suavizándose levemente. Sabes que todo lo que hicimos fue por tú. Bien, ella quería reír, quería gritar. En vez de eso asintió como siempre hacía. A los 12 años, tras perder a su madre en un accidente, Elena había sido adoptada por los Aguilar no por compasión, sino por conveniencia. La familia necesitaba limpiar su imagen después de un escándalo financiero y nada mejor que adoptar a una huérfana para demostrar benevolencia, especialmente una niña bonita y educada que causaría buena impresión en las fotos y reportajes. Claro, respondió mecánicamente. Si me das permiso, necesito verificar los últimos detalles de la decoración. Saliendo del despacho, Elena subió las escaleras en dirección a la pequeña habitación que le había sido asignada al final del corredor de servicio, lejos de las habitaciones principales de la familia. Allí dentro, cerró la puerta con llave y se permitió algunos momentos de debilidad, dejando que las lágrimas silenciosas corrieran por su rostro. En su cama estaba el uniforme que usaría aquella noche, no un vestido de gala como las invitadas, sino un discreto conjunto negro y blanco que la identificaría claramente como parte del equipo de servicio. Después de 15 años en aquella casa, aún era considerada apenas una empleada glorificada. El celular vibró nuevamente. Tengo novedades sobre el proyecto. Conseguimos financiamiento completo. Lo lograste, amor. Elena sonrió entre lágrimas. El proyecto, su verdadera pasión. Mientras los Aguilar creían que pasaba los días ociosamente por la mansión, Elena había construido una pequeña fortuna a través de inversiones inteligentes y dedicaba cada minuto libre al desarrollo de la red Nuevo Comienzo. Lo que comenzó como un modesto proyecto de microfinanciamiento ahora estaba a punto de convertirse en una fundación oficialmente registrada, con potencial para transformar miles de vidas. Y pronto estaría libre. El plan estaba en movimiento. Después de años de humillaciones silenciosas y gratitud forzada, Elena finalmente había reunido coraje y recursos para partir. La única razón para seguir en aquella casa era asegurarse de que su salida sería en sus propios términos. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Elena era la voz de Rosa, el ama de llaves que, a diferencia de los demás, siempre la había tratado con genuino cariño. «Puedes entrar, Rosa». La señora de cabellos grisáceos entró con una expresión preocupada. «Mi niña, la señora Carmen, está preguntando por los arreglos florales y parece furiosa». Carmen Aguilar, su madre adoptiva, era especialista en crear tempestades en vasos de agua, especialmente cuando se trataba de eventos sociales. «Ya voy», respondió Elena secándose discretamente las lágrimas. «Rosa, ¿hablaste con tu nieto sobre aquel asunto?» El rostro del ama de llaves se iluminó. «Sí, apenas puede creer la oportunidad. Comenzar un negocio propio siempre fue su sueño». Elena sonrió. Pedro, nieto de Rosa, sería el 100º, beneficiario de la red Nuevo Comienzo, un joven talentoso que ahora recibiría financiamiento para abrir su propio taller mecánico.
Se merece esa oportunidad. Y recuerda, es nuestro secreto. Rosa asintió, sus ojos llenos de gratitud. Para el ama de llaves, Elena era mucho más hija de lo que jamás fue para los Aguilar. La tarde se arrastró en preparativos. Elena supervisó cada detalle del evento, mientras Débora y Carmen desfilaban por la mansión, distribuyendo órdenes contradictorias y quejas. A las 6 de la tarde, invitados comenzaron a llegar. Políticos influyentes, empresarios, celebridades y socialités, todos parte del círculo social que los Aguilar desesperadamente intentaban mantener, incluso al borde de la ruina financiera. Vestida, con su uniforme de servicio, Elena circulaba discretamente entre los invitados, asegurándose de que todo transcurriera perfectamente. Nadie la reconocía como parte de la familia, exactamente como Carmen y Octavio preferían. «¿Más champán, señor?», ofreció a un empresario anciano que conversaba animadamente con Octavio. «Ah, sí, gracias», respondió distraídamente, el hombre sin siquiera mirarla. A su lado, Octavio le lanzó una breve mirada de aprobación. Elena estaba desempeñando su papel perfectamente, invisible, eficiente, agradecida. «Octavio, mi querido amigo», comentó el empresario después, de un sorbo de champán, «tu generosidad con aquella niña huérfana fue realmente admirable. ¿Dónde está ella ahora? ¿En la universidad?». Elena se congeló, la bandeja de bebidas temblando ligeramente en sus manos. Octavio sonrió, aquella sonrisa ensayada de filántropo. «Elena está con nosotros esta noche, obviamente. Insistimos en incluirla en todos los eventos de la familia». «¿De verdad?». El hombre miró alrededor, claramente buscando a una joven vestida como invitada. «Me encantaría conocerla. Siempre consideré su historia inspiradora». Elena sintió el corazón acelerarse. Sería este el momento en que Octavio la presentaría como miembro de la familia. El patriarca de los Aguilar carraspeó, visiblemente incómodo. «Bueno, está bastante ocupada esta noche, ayudando tras bastidores. Ya sabes cómo son los jóvenes hoy en día, siempre queriendo ser útiles». Y así, una vez más, Elena fue reducida a una empleada. No una hija, nunca una hija. «Con permiso», murmuró alejándose antes de que las lágrimas la traicionaran. Se refugió en la cocina, donde depositó la bandeja sobre la encimera y respiró profundamente, tratando de recuperar la compostura. «No te dejes que te afecten». Elena se volvió para encontrar a Rosa observándola con preocupación. «Estoy bien», mintió, forzando una sonrisa. «No, no lo estás». Rosa se acercó, ajustando gentilmente el cuello del uniforme de Elena. «Pero pronto lo estarás. Tu marido llamó a mi celular. Dijo que llegará por la mañana». El corazón de Elena se aceleró, esta vez por emoción. «Viene adelantado». Rosa sonrió cómplice. «Parece que tiene una sorpresa para ti». El ama de llaves dudó antes de continuar. «Elena, sé que no es de mi incumbencia, pero ¿estás segura sobre mañana?». Elena pensó en el plan meticulosamente arquitectado durante años, en el expediente que había compilado sobre los negocios fallidos de los Aguilar, en las transferencias anónimas que realizó para salvar la mansión de la ejecución hipotecaria, en la revelación que planeaba hacer. Más que nunca, Rosa, es hora de la verdad. Antes de que pudieran continuar la conversación, Débora irrumpió en la cocina. «Elena, papá te está buscando. Quiere que participes en una actuación especial para los invitados». Un escalofrío recorrió la espina de Elena. ¿Actuación? La sonrisa de Débora era helada. «Algo sobre recontar la historia de nuestra familia, un tributo a la caridad que demostramos al acogerte». Su voz destilaba veneno disfrazado de miel. «Vístete adecuadamente. En 5 minutos en el salón principal». Cuando Débora salió, Rosa sujetó el brazo de Elena. «Niña, no me gusta esto. ¿Qué están planeando?». Elena respiró hondo, una extraña calma apoderándose de ella. «Sea lo que sea, será la última humillación que sufriré en esta casa». Sus ojos brillaban con una determinación renovada. «Mañana todo cambia.
Mientras se dirigía hacia el fondo de la cocina para cambiarse de ropa según las instrucciones, Elena no imaginaba que la actuación especial planeada por los Aguilar sería apenas el comienzo de una noche que cambiaría para siempre el destino de todos en aquella mansión. Una noche en que las máscaras caerían, verdades serían reveladas y el verdadero significado de familia sería redefinido. Elena caminaba hacia el salón principal con pasos vacilantes. El vestido simple que le habían entregado para la actuación contrastaba vergonzosamente con los trajes lujosos de los invitados. Era un modelo anticuado, de algodón crudo con detalles descoloridos, claramente seleccionado para destacar su posición inferior en aquel ambiente de ostentación. Al entrar al salón, notó que los muebles habían sido reorganizados, creando un espacio central donde Octavio Aguilar aguardaba con una sonrisa ensayada. A su lado, una columna decorativa había sido estratégicamente posicionada. Un silencio gradual se estableció cuando los invitados percibieron que algo especial estaba a punto de suceder. «Queridos amigos», la voz de Octavio resonó por el salón. «Esta noche, además de recaudar fondos para causas nobles, quisiera compartir con ustedes una pequeña representación que hemos preparado. Una representación simbólica del viaje de nuestra familia». Las miradas curiosas de los invitados se volvieron hacia Elena, que permanecía inmóvil cerca de la entrada del salón. Carmen se acercó a ella y con una sonrisa artificial susurró: «Sonríe. ¿Qué herida? Es lo mínimo que puedes hacer después de todo lo que hicimos por ti». Elena sintió el familiar nudo en la garganta, aquella sensación sofocante que la acompañaba desde el primer día en aquella casa. Pero hoy era diferente. En su bolsillo el celular vibró discretamente, probablemente otro mensaje de Miguel. Aquel pequeño recordatorio de que ya no estaba sola le dio fuerzas para levantar la barbilla y caminar hasta el centro del salón. «Esta joven», continuó Octavio colocando la mano sobre el hombro de Elena con un gesto que para los observadores parecía afectuoso, pero que ella sentía como un peso opresor, representa a todos aquellos a quienes nuestra fundación ayuda. Personas que, sin nuestra intervención, estarían perdidas en las estadísticas de la desigualdad social. Débora se adelantó, trayendo en las manos algo que hizo que la sangre de Elena se helara. Cuerdas finas, pero resistentes. «Para ilustrar el trabajo de nuestra institución», explicó Débora con falsa dulzura, «haremos una representación artística». Elena se ofreció como voluntaria para ser el símbolo de aquellos que necesitan ayuda. Se ofreció voluntaria. Una mentira, más en la larga lista de falsedades que moldeaba su existencia en aquella familia. Elena entendió entonces lo que estaba a punto de suceder. Sería literalmente atada, expuesta como un trofeo de la caridad de los Aguilar. La metáfora perfecta para lo que siempre fue en aquella casa. Un objeto, una posesión, nunca realmente una persona. «Por favor, acércate a la columna», instruyó Octavio, su sonrisa nunca vacilando mientras los invitados observaban, algunos con genuino interés, otros claramente incómodos con el espectáculo. Elena podría haberse negado. Podría haber denunciado allí mismo la farsa que era aquella familia. Pero años de condicionamiento, y más importante, el conocimiento de que su plan mayor dependía de soportar esta última humillación, la hicieron obedecer. «Como pueden ver», narraba Octavio mientras Débora envolvía las muñecas de Elena, con las cuerdas amarrándolas a la columna, muchas personas se encuentran atrapadas en circunstancias más allá de su control. Nuestra misión es liberarlas. La ironía era tan palpable que Elena casi rió. Mientras Débora finalizaba los anudos, susurró tan bajo que solo Elena podía oír: «Siempre supiste que terminarías así, ¿no es cierto? Nunca fuiste una de nosotros, nunca lo serás». La mirada que Elena devolvió contenía 15 años de dolor contenido, pero también algo nuevo, una chispa de desafío que hizo que Débora retrocediera instintivamente. La actuación continuaba.
con Octavio discursando sobre responsabilidad social y filantropía estratégica. Los invitados aplaudían en los momentos apropiados, copas de champán elevadas en aprobación. Mientras tanto, Elena permanecía atada a la columna, sus muñecas comenzando a doler con el apriete excesivo de las cuerdas. Fue cuando notó un movimiento en la entrada del salón. Rosa, el ama de llaves, observaba la escena con lágrimas en los ojos y una expresión de impotente indignación. A su lado, un hombre desconocido murmuraba algo a su oído. Elena necesitó algunos segundos para procesar lo que sus ojos veían. Era Pablo Méndez, el abogado que había contratado secretamente. No debería estar allí aquella noche. Su presencia anticipada solo podía significar una cosa: el plan había sido acelerado. Carmen Aguilar se acercó a Elena, sosteniendo una copa de champán. ¿Estás incómoda, querida?, preguntó en un tono lo suficientemente alto para que los invitados más cercanos oyeran. Es solo una representación simbólica. Pronto terminaremos. Estoy bien, señora Aguilar, respondió Elena, enfatizando el título formal que siempre fue obligada a usar, incluso después de años viviendo bajo el mismo techo. Uno de los invitados, un señor anciano que Elena reconoció como un importante juez jubilado, se acercó con expresión preocupada. «Octavio, esto parece inadecuado», comentó discretamente. La joven parece incómoda. «Imagínese, doctor Fuentes», rió Octavio dando una palmadita en el hombro del hombre. «Elena está acostumbrada a participar en nuestras demostraciones benéficas. ¿No es así, querida?» Antes de que Elena pudiera responder, un ruido de vidrio rompiéndose desvió la atención de todos. Una copa se había resbalado de la bandeja de un mesero, haciéndose añicos en el suelo de mármol. Instintivamente, varios invitados retrocedieron creando un pequeño tumulto. «Que alguien limpie esto inmediatamente», ordenó Carmen, visiblemente irritada por la interrupción de su gran momento social. Fue cuando Débora, aprovechando la confusión, se acercó nuevamente a Elena y susurró. «Ella ya está acostumbrada a limpiar la suciedad de los demás». Varias personas alrededor oyeron el comentario y rieron, algunos nerviosamente, otros con genuina crueldad. Elena sintió que el rostro le ardía de humillación. Una pequeña gota de sangre escurrió de su muñeca, donde la cuerda había cortado la piel debido al movimiento instintivo que hizo al oír el vidrio romperse. La sangre goteó en el suelo de mármol, una mancha roja, vívida contra el blanco inmaculado. Elena fijó la mirada en aquella gota, encontrando en ella un extraño símbolo de todo lo que había vivido en aquella casa. Dolor silencioso, sacrificio no reconocido, heridas invisibles a los ojos de los demás. «Creo que ya demostramos nuestro punto», declaró Octavio, finalmente notando la creciente inquietud entre algunos invitados. «Débora, por favor, suelta a nuestra voluntaria». Pero antes de que Débora pudiera acercarse, una voz grave y firme cortó el salón. «Yo lo hago». Todas las miradas se volvieron hacia la entrada del salón. Un hombre alto, de piel morena y traje elegante caminaba con determinación hacia el centro de la sala. Sus ojos, fijos en Elena, transmitían una mezcla de furia contenida y amor profundo que hizo que el corazón de ella se disparara. Miguel. No era posible. Debería llegar. Solo por la mañana. Sin embargo, allí estaba, avanzando por el salón con la confianza de quien conoce exactamente su lugar en el mundo. El murmullo se extendió inmediatamente entre los invitados. ¿Quién es él? ¿Qué está sucediendo? ¿Alguien lo invitó? Octavio y Carmen intercambiaron miradas preocupadas, claramente sin entender la situación. Miguel no dijo una palabra más. Con pasos firmes se acercó a Elena y con movimientos precisos sacó una pequeña navaja del bolsillo. Los ojos de Débora se agrandaron en alarma. «¿Qué crees que estás haciendo?», vociferó Octavio, finalmente recuperándose del shock inicial. Seguridad. Pero Miguel ya estaba al lado de Elena, cortando las cuerdas con habilidad. Sus miradas se encontraron brevemente, una comunicación silenciosa pasando entre ellos. «Confía en mí»,
decían los ojos de él. Siempre, respondían los de ella. Cuando las cuerdas cayeron, Miguel delicadamente tomó las muñecas heridas de Elena entre sus manos y en un gesto que dejó la sala en absoluto silencio, besó las marcas rojas con ternura infinita. Enseguida, se volvió para encarar a los Aguilar. Su voz, cuando habló, era controlada pero cargada de una autoridad que hizo que incluso Octavio retrocediera instintivamente. Esta mujer es mi esposa, y quiero saber quién consideró aceptable atarla como a un animal. La conmoción recorrió el salón como una ola. Carmen palideció visiblemente. Débora dejó escapar una exclamación de sorpresa. Octavio abrió y cerró la boca varias veces, como un pez fuera del agua. ¿Sé su esposa? Finalmente consiguió articular. Miguel asintió, pasando el brazo protectoramente alrededor de la cintura de Elena. Elena Sánchez, mi esposa, desde hace 8 meses. Miró a ella con una sonrisa breve antes de volver su mirada dura hacia los Aguilar. Pensé que nuestra llegada conjunta mañana sería menos dramática, pero aparentemente llegué en el momento justo. Elena sintió una extraña calma apoderarse de ella. El momento que había planeado por tanto tiempo estaba ocurriendo de forma diferente, pero tal vez aún mejor de lo que había imaginado. Apoyándose en la fuerza de Miguel, enderezó los hombros y finalmente encontró su voz. «Creo que les debemos a los invitados algunas explicaciones», dijo, sorprendiendo a todos con la firmeza de su tono. Después de todo, este evento trata sobre transparencia y responsabilidad. ¿No es así, Octavio? El uso del primer nombre, sin el habitual señor que era forzada a emplear, causó un visible estremecimiento en el patriarca de los Aguilar. Fue en ese momento que Pablo Méndez, el abogado, se adelantó con una carpeta en la mano. A su lado, Rosa observaba la escena con una mezcla de aprensión y satisfacción. «Antes de que continuemos», intervino Miguel, «creo que es hora de aclarar algunas situaciones financieras relevantes». Extendió la mano y Pablo le pasó la carpeta. «Esta mansión donde estamos, por ejemplo, hay una historia interesante sobre ella que pocos conocen». Octavio palideció visiblemente, sus ojos alternando entre Miguel, la carpeta en sus manos, y Elena. «No sé de qué estás hablando», declaró con voz temblorosa, «y este no es el momento o lugar para...» «Por el contrario», interrumpió Elena, su voz ganando fuerza con cada palabra. «Este es exactamente el lugar y el momento. Después de todo, ustedes crearon este escenario, esta actuación». Señaló la columna donde había estado atada. «Parece apropiado que la verdad sea revelada aquí, ante todas estas personas, que creen conocer a los Aguilar». El silencio en el salón era absoluto. Los invitados, inicialmente impactados, ahora observaban la escena con interés creciente, sintiendo que presenciaban algo extraordinario. Miguel abrió la carpeta y extrajo algunos documentos. Esta casa estaba a punto de ser tomada por el 1800 Banco hace exactamente 3 meses, explicó con la calma de quien presenta hechos incontestables. Las deudas acumuladas por la familia Aguilar superaban con mucho sus activos. Murmullos sorprendidos recorrieron el salón. Carmen llevó la mano a la garganta, como si repentinamente le faltara aire. «Mentira», exclamó Octavio, pero su rostro traicionaba la verdad de las palabras de Miguel. Y entonces, continuó Miguel ignorando la interrupción, algo curioso sucedió. Pagos sustanciales comenzaron a realizarse para saldar esas deudas, transferencias anónimas que salvaron esta mansión de la ejecución hipotecaria. Elena dio un paso al frente, la mirada fija en la familia que nunca la aceptó verdaderamente. «Yo hice esos pagos», reveló con simplicidad. «Con mis ahorros de la universidad, la venta de mi auto, todo el dinero que conseguí reunir durante años trabajando en proyectos independientes que ustedes nunca se interesaron en conocer». La expresión de Octavio era un estudio en shock e incredulidad. «Imposible», balbuceó. «No tendrías cómo. ¿Dónde conseguirías tanto dinero?» «Las personas subestimadas frecuentemente sorprenden», respondió Elena.
especialmente aquellas forzadas a desarrollar independencia desde temprano. Miguel continuó con la explicación, su voz profesional como el empresario exitoso que era. Elena no solo salvó esta mansión de la bancarrota, sino que también adquirió legalmente la propiedad. Pasó otro documento a Octavio que lo tomó con manos temblorosas. Este inmueble pertenece a mi esposa desde el mes pasado. El shock silencioso dio lugar a exclamaciones ahogadas y murmullos entre los invitados. Débora, que hasta entonces observaba la escena con una mezcla de horror y fascinación, avanzó furiosa. «Esto es traición», gritó apuntando con el dedo a Elena. «¿Así es como agradeces todo lo que hicimos por ti, robando nuestra casa?» Elena mantuvo la calma, incluso cuando su corazón se disparaba en el pecho. «No robé nada, Débora, salvé. Y ustedes me ataron por eso». La simplicidad de aquella frase causó un impacto devastador. Los invitados, muchos de los cuales se habían reído de la humillación de Elena minutos antes, ahora miraban a los Aguilar con expresiones que variaban entre disgusto y reprobación. El juez jubilado, que anteriormente había cuestionado el buen gusto de la actuación, se acercó a Octavio. «Creo que es mejor que me retire», dijo fríamente, «y sugiero que reconsideren sus prácticas filantrópicas». Como si aquello fuera una señal, otros invitados comenzaron a moverse hacia la salida. El evento benéfico, tan meticulosamente planeado, se desmoronaba ante los ojos de todos. Carmen, recuperándose parcialmente del shock, intentó salvar la situación. «Queridos amigos, ha habido un malentendido. Por favor, quédense para la cena». Su voz, normalmente controlada, bordeaba la desesperación. Pero era demasiado tarde. La verdad expuesta no podía ser recogida como fragmentos de una copa rota. Los invitados se retiraban en pequeños grupos, comentando en susurros horrorizados sobre lo que habían presenciado. Elena observaba la escena con una mezcla compleja de emociones. No había alegría en ver el derrumbe social de los Aguilar, solo una sensación de justicia, siendo finalmente servida después de tantos años. Miguel se acercó y pasó el brazo alrededor de sus hombros, su presencia fuerte y reconfortante. «¿Vamos? ¿A casa?», preguntó suavemente. «Esta es mi casa ahora», respondió Elena mirando alrededor del salón que por tantos años representó su prisión. «Pero creo que necesitamos dar tiempo para que procesen todo esto». La pareja caminó hacia la salida, donde Rosa esperaba con lágrimas en los ojos y una sonrisa orgullosa en los labios. Al pasar junto a ella, Elena se detuvo brevemente y abrazó al ama de llaves que había sido su verdadera familia durante todos esos años. «Volveré mañana», prometió en voz baja. «Hablaremos sobre tu futuro aquí». Mientras caminaban, fuera de la mansión, dejando atrás el caos de una dinastía en ruinas, Elena sintió el peso de 15 años de silencio y sumisión disolviéndose gradualmente. Frente a ella, más allá de los imponentes portones que por tanto tiempo la hicieron sentirse prisionera, un nuevo capítulo aguardaba. Aún había mucho por resolver, muchas heridas que sanar, muchas verdades que decir. Pero aquella noche, cuando entró en el auto junto al hombre que la amaba por quien realmente era, Elena finalmente comprendió el verdadero significado de libertad. El amanecer encontró a Elena y Miguel hospedados en una suite en el mejor hotel de la ciudad. Después de los eventos de la noche anterior, decidieron dar un día de distancia antes de regresar a la mansión, ahora oficialmente propiedad de Elena. «¿Cómo te sientes?», Miguel preguntó, observando a Elena que contemplaba la ciudad, a través de la ventana panorámica, una taza de café olvidada entre sus manos. «Libre», respondió ella después de un momento de reflexión, «y al mismo tiempo perdida. Es extraño cuando algo que planeaste por tanto tiempo finalmente sucede». Miguel se acercó, envolviéndola en un abrazo por detrás. Arrepentida. Ni por un segundo. Elena se volvió para mirarlo. «Esa cuerda. En mis muñecas fue la última que ellos jamás pondrán. Solo no esperaba que todo sucediera tan públicamente». «Algunas verdades necesitan testigos», comentó Miguel, besando suavemente la frente de ella.
Pero ahora tenemos decisiones que tomar. ¿Qué quieres hacer con la mansión? Era una pregunta que Elena venía evitando desde la noche anterior. La mansión de los Aguilar, ahora su mansión, representaba tanto para ella: prisión emocional, símbolo de estatus, años de sufrimiento silencioso. Pero también era el hogar de Rosa, el ama de llaves que fue más familia para ella de lo que los Aguilar jamás fueron. «Quiero transformarla», respondió finalmente, «en algo útil, algo real». El celular de Elena sonó, interrumpiendo el momento. Era Pablo Méndez, el abogado. «Elena, los Aguilar están exigiendo una reunión inmediata. Octavio está amenazando con presentar demandas por fraude». Elena intercambió miradas con Miguel. «Dile que estaremos allí en 1 hora, en la biblioteca de la mansión». Colgando el teléfono, Elena respiró profundo. Parece que el espectáculo continúa. ¿Estás segura de que estás lista para esto?, Miguel preguntó, preocupación evidente en su mirada. 15 años de preparación, amor, respondió ella con determinación renovada. Estoy más que lista. Cuando la pareja llegó a la mansión, fueron recibidos por un silencio tenso. Los empleados los observaban con una mezcla de curiosidad y respeto. La noticia de que Elena era ahora la propietaria se había difundido rápidamente entre el personal. Rosa los esperaba en la entrada, su semblante cansado sugiriendo una noche sin dormir. «Están en la biblioteca», informó, apretando brevemente la mano de Elena. Octavio pasó toda la noche al teléfono con abogados. «Gracias, Rosa». Elena sonrió suavemente. «¿Cómo estás tú?» «Preocupada por ti, niña, pero orgullosa, muy orgullosa». Aquellas simples palabras fortalecieron a Elena más de lo que cualquier elaborado discurso podría haber hecho. Con Miguel a su lado se dirigió a la biblioteca, una habitación imponente que siempre había sido el santuario de Octavio, un espacio donde ella raramente era bienvenida. Al abrir las pesadas puertas de madera, encontraron a los 3 Aguilar posicionados como para un enfrentamiento. Octavio de pie detrás de su escritorio, Carmen rígidamente sentada en un sillón y Débora nerviosamente caminando de un lado a otro. Pablo Méndez ya estaba presente, organizando documentos sobre una mesa lateral. «¿Finalmente decidiste aparecer en tu nueva propiedad?». El sarcasmo en la voz de Octavio apenas disimulaba su furia contenida. «Buenos días a ustedes también», Elena respondió con una calma que sorprendió incluso a ella misma. «Creo que tenemos asuntos que discutir». «¿Asuntos? ¿Qué discutir?», Débora prácticamente gritó. «Nos traicionaste, humillaste a nuestra familia públicamente». «Creo que fue al revés», intervino Miguel, su tono educado pero firme. «¿O ya olvidaron que Elena fue atada como un animal de exhibición anoche?». Carmen palideció visiblemente con el recuerdo, mientras Octavio golpeó el puño en la mesa. Eso fue una representación artística, parte del evento. Una representación que ella no consintió. Pablo Méndez observó calmadamente, levantando los ojos de sus documentos. «Tenemos al menos 12 testigos dispuestos a confirmarlo, incluyendo a un juez jubilado». El silencio, que siguió, era casi palpable. Elena aprovechó el momento para sentarse calmadamente en uno de los sillones, Miguel posicionándose protectoramente detrás de ella. «No vine aquí para discutir el pasado». Elena finalmente rompió el silencio. «Vine para hablar sobre el futuro». «¿Futuro?». Carmen habló por primera vez, su voz temblorosa. «¿Qué futuro podemos tener después de que robaste nuestro hogar?». Elena sostuvo la mirada de la mujer que nunca le permitió llamarla madre. «Yo salvé este hogar, Carmen. Los documentos que Pablo tiene lo comprueban. Esta casa sería del banco si yo no hubiera intervenido». «¿Con qué dinero?», Octavio cuestionó, su desconfianza evidente. «¿Cómo una chica que apenas salía de esta casa consiguió recursos para comprar una propiedad de este valor?». Miguel sonrió discretamente. «Su chica es una empresaria exitosa, señor Aguilar. La red Nuevo Comienzo emplea a más de 50 personas y ha ayudado a cientos de emprendedores en comunidades necesitadas». La citan, expresión de shock en el rostro de los Aguilar, sería cómica en otras circunstancias. «La red Nuevo Comienzo es tuya».
Débora parecía genuinamente perpleja. Pero ese proyecto ganó el Premio de Innovación Social el año pasado. Sí, Elena confirmó simplemente. Mientras ustedes creían que estaba ocupada siendo agradecida por existir, yo construía mi propia vida. Pablo Méndez se adelantó, colocando una carpeta sobre la mesa de Octavio. Estos son los términos que Elena está proponiendo para la transición de propiedad. Creo que los encontrará más que generosos, considerando las circunstancias. Octavio abrió la carpeta con dedos temblorosos, sus ojos recorriendo rápidamente los documentos. A medida que leía, su expresión cambiaba de ira a incredulidad y finalmente a algo cercano al respeto. ¿Nos estás ofreciendo ti permanecer en la casa?, preguntó incrédulo. Elena asintió. En el ala este, con todas las comodidades y una pensión mensual, siempre que acepten algunas condiciones. ¿Qué? ¿Condiciones? Carmen preguntó, acercándose para leer los documentos por encima del hombro de Octavio. La mansión será parcialmente convertida en un centro de apoyo para jóvenes en situación vulnerable, Elena explicó, su voz ganando entusiasmo. La planta baja y los jardines serán espacios compartidos para programas educativos y culturales. Ustedes mantendrán su privacidad en el ala este, pero la casa cumplirá finalmente un propósito real más allá de ser escenario para eventos sociales vacíos. Débora soltó una risa amarga. ¿Y si nos negamos? Miguel dio un paso al frente. Los documentos son claros, señorita Aguilar. La propiedad pertenece legalmente a Elena. Sus opciones son aceptar estos términos generosos o buscar alojamiento en otro lugar. Con sus actuales dificultades financieras, creo que la elección es simple. Un silencio tenso se apoderó de la biblioteca mientras los Aguilar procesaban la realidad de su situación. Años de mala gestión financiera, inversiones fracasadas y un estilo de vida insostenible finalmente los habían alcanzado. Y la joven que siempre trataron como inferior ahora tenía su futuro en sus manos. ¿Por qué? La pregunta de Carmen sorprendió a todos, especialmente por el tono desprovisto de hostilidad, solo una genuina perplejidad. ¿Por qué ofrecernos cualquier cosa después de cómo te tratamos? Elena sintió un nudo en la garganta, años de emociones reprimidas amenazando con desbordarse. Respiró profundo antes de responder. Porque no quiero ser como ustedes. No quiero usar el poder para humillar o controlar. Esta casa tiene espacio suficiente para todos, siempre que haya respeto mutuo. Y porque, a pesar de todo, fueron 15 años compartiendo el mismo techo. Eso significa algo, aunque no sea lo que soñé cuando llegué aquí como una niña asustada. El silencio que siguió tenía un peso diferente. Octavio, generalmente tan controlado y frío, parecía súbitamente envejecido, las arrugas en su rostro más pronunciadas bajo la luz de la mañana que entraba por las ventanas de la biblioteca. Necesitamos tiempo para discutir, dijo finalmente, su voz desprovista de la arrogancia habitual. Tienen hasta mañana, respondió Pablo Méndez. Profesionalmente. Los documentos están listos para ser firmados. Mientras salían de la biblioteca, Elena sintió a Miguel apretar suavemente su mano en señal de apoyo. En el pasillo, Rosa esperaba ansiosamente. ¿Y entonces?, preguntó el ama de llaves. Les di una opción, Elena respondió. Ahora depende de ellos. Y en cuanto a ti, ¿qué vas a hacer ahora? Elena sonrió, una sonrisa genuina que iluminaba sus ojos de una forma que Rosa no veía desde hace años. Ahora voy a conocer mi casa, realmente conocerla, por primera vez. En las horas que siguieron, Elena caminó por los espacios de la mansión que por tantos años fueron su hogar y su prisión. Cada habitación guardaba memorias, algunas dolorosas, otras preciosas. La pequeña habitación que ocupó por años, el jardín donde encontraba refugio en las tardes silenciosas, la cocina donde Rosa le enseñó a hacer galletas en secreto cuando los Aguilar viajaban. Miguel la acompañaba en silencio respetuoso, comprendiendo que aquel era un momento de reconciliación personal para su esposa. Al final de la tarde, sentados en el cenador del jardín con Rosa,
Los tres compartían té mientras planeaban las transformaciones que harían en la propiedad. El sótano puede ser convertido en aulas, sugirió Miguel. Tiene buena iluminación natural de aquel lado, y la sala de música que nadie usa sería perfecta para talleres de arte, añadió Elena entusiasmada. Rosa observaba a la joven que vio crecer, ahora finalmente libre para soñar en voz alta. ¿Sabes qué es lo que más me alegra?, se comentó el ama de llaves. Verte finalmente ocupando tu espacio sin pedir permiso. Una sombra cruzó brevemente el rostro de Elena. ¿Crees que estoy siendo demasiado dura con ellos, ofreciéndoles solo el ala este? Rosa negó con la ti. Cabeza. El ala este tiene 6 habitaciones, 3 baños y una sala privada. Créeme, es más que suficiente. El sonido de pasos interrumpió la conversación. Débora se acercaba al senador, su postura aún arrogante, pero algo en sus ojos parecía diferente. ¿Puedo hablar contigo? ¿A solas?, preguntó dirigiéndose a Elena. Miguel y Rosa intercambiaron miradas preocupadas, pero Elena asintió calmadamente. Voy adentro a preparar más té, ofreció Rosa levantándose. Y yo voy a verificar los planos del sótano con Pablos, añadió Miguel, no sin antes susurrar a Elena. Estaré cerca. Cuando quedaron solas, un silencio incómodo se estableció entre las dos mujeres que habían crecido como hermanas solo en el papel. ¿Por qué nunca contaste?, Débora finalmente preguntó, sentándose en el banco opuesto a Elena. Sobre tu negocio, tu matrimonio, todo esto. Elena consideró la pregunta por un momento. Ustedes nunca preguntaron, Débora. Nunca se interesaron por mi vida más allá de las tareas que me asignaban en esta casa. Débora bajó los ojos, un gesto inusual para alguien generalmente tan confrontacional. Papá y mamá van a aceptar tu propuesta, reveló finalmente. No es como si tuviéramos opción. Siempre hay opciones, respondió Elena suavemente, incluso cuando las alternativas no son las que preferimos. Un silencio pensativo siguió, interrumpido solo por el suave murmullo de las hojas en el jardín. ¿Cómo es?, Débora preguntó abruptamente. ¿Ser libre? ¿Tener a alguien que realmente te ve? La pregunta tomó a Elena por sorpresa. Detrás de la arrogancia habitual, vislumbró algo que nunca imaginó ver en Débora: vulnerabilidad. Es como respirar después de años sumergida, respondió honestamente. Es aterrador y maravilloso al mismo tiempo. Débora asintió lentamente, como si intentara comprender algo más allá de su alcance. Se levantó abruptamente. Bien, dile a tu abogado que estaremos listos para firmar mañana. Mientras observaba a Débora alejarse, Elena sintió una extraña mezcla de emociones. No había perdón aún. Algunas heridas eran demasiado profundas para cicatrizar rápidamente, pero había, tal vez, el inicio de algo nuevo. Un reconocimiento mutuo de humanidad que nunca existió antes. Aquella noche, cuando Elena y Miguel se sentaron en la terraza con Rosa para cenar bajo las estrellas, había una sensación de comienzo en el aire. La mansión alrededor de ellos, por tanto tiempo un símbolo de opresión disfrazada de privilegio, parecía respirar diferente. Por nuestra nueva vida, brindó Miguel elevando su copa. Elena sonrió, observando las luces suaves de la casa reflejadas en su vaso. Por la reconstrucción, corrigió gentilmente, de espacios, de historias y de personas. Rosa también elevó su copa, ojos humedecidos de emoción contenida. Por la familia que elegimos. Por encima de la mesa, sus manos se encontraron. 3 personas unidas no por sangre o documentos de adopción, sino por algo mucho más fuerte: elección, respeto y amor verdadero. Y en la mansión que ahora serviría a un propósito mayor que el estatus social, una nueva historia comenzaba a ser escrita. 3 meses pasaron desde la noche que cambió todo en la mansión de los Aguilar, o mejor dicho, en la mansión que ahora todos llamaban simplemente Casa Nueva. La transformación no era solo en el nombre, sino en cada aspecto de la imponente residencia. La planta baja, antes dedicada a salones poco utilizados y ambientes de exposición social, ahora hervía de vida. 3 salas habían sido convertidas en espacios multiuso para clases y talleres.
el antiguo salón de fiestas se convirtió en un auditorio informal donde jóvenes aprendían música, teatro y danza. Los jardines, antes impecablemente podados, más para ser vistos que vividos, ahora albergaban pequeños huertos comunitarios y áreas de convivencia. Elena caminaba por los pasillos, verificando los últimos preparativos para la inauguración oficial del Centro de Desarrollo Nuevo Comienzo, que tendría lugar esa noche. Observó con satisfacción a un grupo de adolescentes ayudando a organizar sillas en el auditorio mientras discutían animadamente sobre la presentación que harían. ¿Estás nerviosa? La voz de Miguel surgió a su lado, mientras le entregaba una taza de café. Un poco, admitió Elena, aceptando la bebida con gratitud. Es extraño pensar que en algunas horas este lugar estará lleno de autoridades, prensa y personas cuyas vidas has transformado, completó Miguel, besando suavemente su frente. No olvides eso. Elena sonrió, apoyándose brevemente en el hombro de su marido antes de continuar su ronda. Había tanto que verificar antes de la ceremonia. Al pasar por el pasillo que llevaba al ala este, disminuyó instintivamente el paso. Aquella parte de la casa, ahora separada del resto por una elegante puerta doble de madera, era territorio de los Aguilar. La adaptación no había sido fácil. En las primeras semanas, Octavio y Carmen prácticamente no salían de sus habitaciones, comunicándose solo a través de Rosa. Débora alternaba entre períodos de hostilidad abierta y curiosidad reticente sobre los cambios en la propiedad. Pero gradualmente, casi imperceptiblemente, pequeñas transformaciones comenzaron a ocurrir. La primera señal vino cuando Carmen, después de observar silenciosamente durante días un taller de jardinería desde la terraza, ofreció algunas plantas raras de sus especímenes ornamentales para el proyecto. Después fue Octavio quien sorprendentemente apareció en la biblioteca, ahora un espacio comunitario, para donar parte de su colección de libros al acervo que estaba siendo montado. Débora permanecía como la más resistente, pero incluso ella eventualmente comenzó a interactuar con el nuevo ambiente, principalmente después de conocer a Luciana, una joven diseñadora de moda que vino a dar un taller en el centro y cuya personalidad vibrante parecía despertar algo en la antes amarga hermana de Elena, Elena. La voz de Rosa interrumpió sus pensamientos. El ama de llaves, ahora oficialmente gerente administrativa del centro, se acercó apresuradamente. Necesitamos hablar, en privado. Algo en la expresión de la mujer mayor dejó a Elena inmediatamente alerta. ¿Sucedió algo? Rosa miró alrededor asegurándose de que estaban solas. Recibí una llamada, de alguien llamado Carlos Olivares. Dice que tiene información importante sobre tu madre biológica e insiste en hablar contigo antes del evento de hoy. Elena sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. En 15 años viviendo con los Aguilar, el tema de su familia biológica siempre fue un tabú. Sabía solo lo que decían los documentos oficiales, que su madre, Elisa Mendoza, murió en un accidente cuando Elena tenía 12 años sin otros parientes conocidos. ¿Carlos Olivares?, repitió, tratando de recordar si ya había escuchado ese nombre antes. ¿Dijo que quiere? No exactamente, pero pidió que te reunieras con él hoy por la tarde, antes de la ceremonia. Dijo que es sobre la... ¿Es verdad que los Aguilar esconden? Elena sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Le contaste a alguien sobre esta llamada? Solo a ti, aseguró Rosa. Pensé que deberías decidir qué hacer sin interferencias. Elena asintió, agradecida por la discreción de la mujer que fue más madre para ella de lo que Carmen jamás sería. Voy a encontrarme con él, pero necesito que avises a Miguel en caso de que no vuelva a tiempo para los preparativos finales. ¿Estás segura de que debes ir sola?, Rosa preguntó, preocupación evidente en su rostro arrugado. Algunos viajes necesitan ser hechos en solitario, respondió Elena, abrazando brevemente al ama de llaves, pero prometo tener cuidado. Una hora después, Elena estacionaba su auto frente a una cafetería discreta en el centro de la ciudad. Vestida simplemente con jeans y una blusa blanca, parecía distante de la imagen de la empresaria exitosa,
o de la anfitriona del gran evento de la noche. Era solo Elena, la niña que nunca realmente conoció sus orígenes. El café estaba casi vacío a esa hora de la tarde. Un hombre de mediana edad se levantó en cuanto ella entró. Vestía un traje simple, cabello entrecano cortado al ras, y ojos que parecían cargar el peso de muchas historias. —¿Elena? —preguntó él acercándose cautelosamente. —¿Señor Olivares? Él asintió indicando una mesa al fondo. Se sentaron, el silencio entre ellos cargado de expectativas no pronunciadas. —Agradezco que hayas venido —comenzó él finalmente. Vengo siguiendo tu trayectoria desde hace algún tiempo, desde que los primeros artículos sobre la red Nuevo Comienzo comenzaron a aparecer en la prensa. Elena estudió al hombre con atención, tratando de descifrar su rostro, buscar cualquier semejanza que pudiera indicar una conexión entre ellos. —¿Quién es usted? —preguntó directamente. —¿Y qué sabe sobre mi madre? Carlos respiró, profundo, como quien se prepara para sumergirse en aguas turbulentas. Soy exinvestigador privado. Fui contratado por Octavio Aguilar hace 15 años para... dudó, para vigilar a tu madre. Las palabras golpearon a Elena como un impacto físico. ¿Qué? ¿Por qué los Aguilar estarían vigilando a mi madre? Porque Elisa Mendoza trabajaba para ellos como asistente personal de Octavio y porque descubrió algo que podría destruir la reputación y los negocios de la familia. Elena sintió que la sangre se le helaba en las venas. —El accidente —murmuró. Carlos bajó los ojos. —Nunca hubo accidente alguno, Elena. El café alrededor parecía haber silenciado completamente. Elena sentía solo el latir acelerado de su corazón, mientras las implicaciones de aquellas palabras penetraban su conciencia. —¿Qué está diciendo? —preguntó con un hilo de voz. Tu madre no murió en un accidente. Ella fue... buscó la palabra más adecuada. Silenciada. Y tú fuiste adoptada por los Aguilar no por caridad, sino para garantizar que nadie jamás investigara demasiado profundamente la desaparición de Elisa. Las manos de Elena temblaban mientras intentaba procesar aquella información devastadora. ¿Por qué me está diciendo esto ahora? ¿Por qué esperó 15 años? Carlos sacó un sobre del bolsillo interno de su saco. Porque vi lo que sucedió en la gala benéfica. Vi cómo te trataban. Y porque tu madre merece justicia. Era una buena persona, Elena. Inteligente, íntegra, valiente. Su voz falló levemente. Valiente en exceso para su propio bien. Usted la conocía bien, observó Elena, percibiendo la emoción mal disimulada del hombre. Éramos cercanos, admitió Carlos. Por eso, cuando Octavio me contrató para seguirla, comencé a sospechar, y cuando ella desapareció sabía que algo estaba mal, pero no tenía pruebas, hasta ahora. Empujó el sobre por la mesa. Elena lo miró como si fuera un objeto alienígena. ¿Qué es esto? Documentos que tu madre escondió, sobre un esquema de lavado de dinero que los Aguilar operaban a través de sus supuestas obras de caridad. Ella descubrió todo, hizo copias, y las escondió donde nadie pensaría en buscar. ¿Y dónde era? Una leve sonrisa triste apareció en el rostro de Carlos. En tu caja de juguetes, en un oso de peluche especial que ella te había dado. El oso fue perdido durante tu mudanza a la mansión de los Aguilar, pero en realidad fue confiscado y guardado en la caja fuerte particular de Octavio. Me llevó años conseguir acceso a él. Elena sintió lágrimas brotar en sus ojos. Señor Panzudo, murmuró, el recuerdo emergiendo de las profundidades de su mente. Un oso marrón con una mancha blanca en la barriga. Ella decía que guardaba nuestros secretos. Carlos asintió, claramente emocionado por aquel recuerdo. ¿Lo recuerdas? Recuerdo fragmentos, admitió Elena. Tengo sueños, a veces, con una mujer cantándome con olor a jazmín. Ella adoraba los jazmines, confirmó Carlos suavemente. Los plantaba en cada lugar donde vivíamos. Elena levantó la mirada, la realización repentina dejándola sin aliento. Ustedes... Carlos tragó saliva antes de completar. No soy tu padre biológico si es lo que estás pensando, pero amé a tu madre profundamente.
y me prometí a mí mismo que un día, cuando fuera seguro, sabrías la verdad. Elena abrió el sobre con dedos temblorosos. Dentro, encontró fotografías, documentos, recibos, anotaciones manuscritas, evidencias meticulosamente organizadas de un esquema criminal que había enriquecido a los Aguilar por años. ¿Por qué ahora?, preguntó finalmente. ¿Por qué es seguro ahora y no antes? Porque ahora tienes poder, respondió Carlos simplemente. Tienes recursos, visibilidad, personas que te apoyan, y porque los Aguilar están vulnerables como nunca. Lo han estado. Elena hojeaba los documentos, cada página revelando una nueva capa de la mentira que había sido su vida. Un sentimiento de ira creciente comenzó a sustituir el shock inicial. ¿Qué sugiere que haga con esto? Esa es tu decisión, respondió Carlos cuidadosamente. Podrías entregarlo todo a las autoridades. Octavio ciertamente enfrentaría prisión. O podrías confrontarlos privadamente, o simplemente seguir adelante, sabiendo la verdad, pero eligiendo tu propio camino. Elena guardó los documentos de vuelta en el sobre, su mente trabajando rápidamente. ¿Y usted? ¿Qué gana con esto? Carlos sonrió tristemente. Paz, tal vez. He cargado este secreto por mucho tiempo, Elena, y una promesa que le hice a tu madre la última vez que la vi. ¿Qué promesa? Que un día, cuando fuera seguro, te contaría no solo sobre el crimen de los Aguilar, sino también sobre quién era ella realmente, cuánto te amaba, cómo luchó para protegerte hasta el final. Elena sintió las lágrimas correr libremente por su rostro ahora. ¿Cómo era ella? Tai preguntó en un susurro. Carlos sacó una pequeña fotografía del bolsillo de su camisa. Una mujer joven de cabello castaño y ojos intensamente parecidos a los de Elena, sosteniendo a una niña pequeña en sus brazos, ambas sonriendo a sin la cámara. Era como tú, respondió él simplemente. Fuerte, determinada, compasiva, capaz de ver más allá de las apariencias, y totalmente dedicada a hacer de este mundo un lugar mejor, comenzando por aquellos a quienes amaba. Elena tocó la fotografía con reverencia, como si pudiera sentir a través de ella la presencia de la madre que apenas recordaba haber tenido. «Tengo un evento importante esta noche», dijo finalmente, guardando la fotografía junto con los documentos. «Lo sé, la inauguración del centro. Es una iniciativa admirable». «Me gustaría que estuviera allí», invitó Elena, sorprendiéndose a sí misma. «Creo que mi madre aprobaría lo que estoy intentando hacer». Carlos pareció genuinamente conmovido por la invitación. ¿Estás segura? Absolutamente. Y después respiró profundo, una nueva determinación en su mirada. Después hablaré con los Aguilar, todos ellos. Es hora de que la verdad completa salga a la luz. Cuando salieron de la cafetería, el sol de la tarde proyectaba sombras alargadas por las calles de la ciudad. Elena se sentía simultáneamente exhausta y energizada, como si un peso enorme hubiera sido retirado de sus hombros solo para ser reemplazado por una responsabilidad aún mayor. «Gracias», dijo ella al despedirse, «por arriesgarse a contarme todo esto». Carlos asintió respetuosamente. «Tu madre estaría orgullosa de la mujer en que te has convertido, Elena, especialmente porque lo hiciste sin ninguna ayuda de aquellos que deberían haber cuidado de ti». Mientras conducía de regreso a la mansión, Elena sintió una extraña calma. Las revelaciones de aquella tarde deberían haberla devastado, pero en vez de eso, se sintió extrañamente fortalecida, como si finalmente comprendiera no solo de dónde venía, sino también por qué siempre se sintió una extraña en aquella casa. Había una ceremonia importante que realizar esa noche. Un centro que cambiaría la vida de cientos de jóvenes sería oficialmente inaugurado, y después habría una conversación decisiva con los Aguilar. Pero ahora, por primera vez en su vida, Elena sabía exactamente quién era y lo que necesitaba hacer. La mansión que por tanto tiempo fue su prisión, ahora sería el escenario de su verdadera liberación. Y tal vez, irónicamente, también, sería el lugar donde finalmente encontraría paz con su pasado, un pasado mucho más complejo y doloroso de lo que jamás había imaginado.
La noche de la inauguración transformó la mansión en un espectáculo de luces y posibilidades. Lo que antes era un monumento a la opulencia exclusiva se había convertido en un espacio vibrante de inclusión y esperanza. Más de 200 personas circulaban por los ambientes renovados, autoridades, patrocinadores, familias a los jóvenes atendidos y representantes de la prensa. Elena, en un elegante vestido azul oscuro, conducía la ceremonia con una serenidad que contrastaba con la tormenta interior que las revelaciones de la tarde habían provocado. A su lado, Miguel ejercía perfectamente su papel de apoyo silencioso, percibiendo que algo había cambiado en su esposa, pero respetando su espacio. Este centro representa más que un proyecto social o educativo, declaró Elena en el discurso de apertura, su voz clara y firme resonando por el auditorio lleno. Representa nuestra creencia de que toda persona merece una segunda oportunidad, que ningún pasado determina nuestro futuro, que podemos, todos nosotros, resignificar nuestras historias. Mientras hablaba, su mirada recorrió la audiencia, notando a Carlos discretamente posicionado cerca de la entrada. Más sorprendente, sin embargo, fue percibir que los tres Aguilar estaban presentes, algo que no había esperado. Octavio se mantenía rígidamente erguido en su asiento, el rostro impenetrable, mientras Carmen parecía extrañamente frágil a su lado. Débora, sentada a cierta distancia de sus padres, observaba todo con una curiosidad mal disimulada. Después de los discursos formales, mientras los invitados circulaban admirando las instalaciones, Elena fue abordada por numerosas personas, políticos queriendo asociarse al proyecto exitoso, empresarios interesados en patrocinios, periodistas ávidos de historias de superación. ¿Estás bien?, Miguel preguntó durante un raro momento de privacidad entre presentaciones. Pareces tan distante. Elena entrelazó sus dedos con los de él, buscando fuerza en su toque familiar. Necesitamos hablar después. Descubrí algo sobre mi madre, sobre los Aguilar. Miguel estudió su rostro con atención. ¿Algo grave? Transformador, respondió ella simplemente. Pero ahora necesito terminar esto aquí. Y después necesito hablar con ellos. La noche avanzó, y gradualmente los invitados comenzaron a dispersarse. Cuando solo un pequeño grupo permanecía, Elena se acercó a Rosa. ¿Podrías pedirles a los Aguilar que me encuentren en la biblioteca en media hora? Es importante. Rosa asintió, conociendo a Elena lo suficientemente bien para percibir la determinación en su mirada. Y en cuanto a los últimos invitados, Miguel se encargará de ellos. Por favor, asegúrate también de que no seremos interrumpidos. Exactamente. 30 minutos después, Elena entró en la biblioteca, la habitación que siempre había sido el centro de poder de los Aguilar y que ahora había servido de escenario para su primera confrontación meses atrás. Los tres ya la esperaban. Octavio impacientemente de pie cerca de la ventana, Carmen sentada rígidamente en un sillón, Débora inquieta hojeando un libro que claramente no estaba leyendo realmente. Miguel acompañaba a Elena, así como Carlos, que fue recibido con miradas de confusión por los Aguilar. ¿Qué reunión es esta, Elena? ¿Y quién es este hombre?, cuestionó Octavio, su tono autoritario un intento de retomar un control que ya no poseía. Elena colocó sobre la mesa de la biblioteca el sobre que Carlos le había entregado más temprano. Con movimientos deliberadamente lentos, esparció su contenido. Documentos, fotografías, anotaciones. Este hombre se llama Carlos Olivares, presentó calmadamente. Y él conocía muy bien a mi madre, la mujer que ustedes contrataron, espiaron y eventualmente silenciaron para proteger sus secretos. El rostro de Octavio palideció instantáneamente. Carmen llevó la mano a la boca en un gesto de shock, mientras Débora miraba confundida de sus padres a Elena. «¡Qué absurdo es ese!». Octavio intentó protestar, pero su voz traicionó su inseguridad. «No insultes mi inteligencia, Octavio», respondió Elena fríamente. «Tengo aquí todas las evidencias del esquema de lavado de dinero que operaban a través de las supuestas obras benéficas, los mismos documentos que mi madre descubrió y que costaron su vida».
Un silencio pesado se apoderó de la biblioteca. Miguel observaba la escena con una mezcla de shock y admiración por la fuerza de su esposa. Carlos se mantenía silenciosamente, de pie cerca de la puerta, como un testigo silencioso de un momento largamente postergado. Fue un accidente. Carmen finalmente habló, su voz temblando. Nunca quisimos que ella muriera. Carmen, Octavio advirtió severamente, pero era demasiado tarde. Elena sintió su corazón acelerarse con la confesión involuntaria. ¿Entonces lo admiten? ¿Después de 15 años simplemente lo admiten? Carmen cubrió su rostro con las manos, incapaz de mirar a Elena. ¿Qué está pasando?, Débora exigió, su voz traicionando pánico. ¿Papá? ¿Mamá? ¿De qué está hablando? Octavio parecía haber envejecido una década en minutos. Sus hombros cayeron, el rostro antes arrogante ahora exhibiendo las marcas de un hombre acorralado por sus propios errores. Era otro tiempo, murmuró él finalmente. Los negocios estaban al borde de la quiebra. Necesitábamos ese dinero. Y mi madre lo descubrió, completó Elena. Amenazó con denunciarnos, continuó Octavio, su mirada perdida en los recuerdos. Intentamos negociar, ofrecer dinero, pero ella era inflexible. Íntegra, corrigió Carlos hablando por primera vez. La palabra que busca es íntegra. Octavio le lanzó una mirada de reconocimiento amargo. El investigador debería haber imaginado que seguirías excavando. ¿Qué le hicieron?, preguntó Elena, su voz peligrosamente controlada. Carmen sollozó bajito antes de responder. Fue solo para asustarla. Octavio contrató hombres para forzarla a entregar los documentos. Pero algo salió mal. Algo salió mal, Elena repitió incrédulamente. Mi madre fue asesinada, y ustedes me adoptaron para encubrir el crimen. ¿Y a eso le llaman? ¿Algo salió mal? Débora se levantó abruptamente, el rostro contorsionado en horror. Ustedes me dijeron que era huérfana, que estábamos ayudando a una pobre niña sin familia. Y ustedes me trataron como una sirvienta, no como una hija, replicó Elena amargamente. Porque en el fondo siempre supieron que yo era la hija de la mujer que ustedes destruyeron. El silencio que siguió era casi tangible. Miguel se acercó, colocando gentilmente la mano en el hombro de Elena en un gesto de apoyo silencioso. ¿Qué pretendes hacer con esa información?, Octavio finalmente preguntó, su tono derrotado. Elena estudió largamente al hombre que por años temió y odió en igual medida, el hombre responsable por la muerte de su madre y por el robo de su infancia. Esa es la pregunta que me he estado haciendo desde que descubrí la verdad, respondió lentamente. Podría entregarlo todo a la policía ahora mismo. Ustedes serían arrestados, probablemente pasarían el resto de sus vidas en la cárcel. Carmen sollozó más fuerte, e incluso Octavio parecía resignado a lo inevitable. Pero me di cuenta de algo hoy, continuó Elena. La venganza no traerá de vuelta a mi madre. No borrará los 15 años que viví bajo su techo, y no ayudará a ninguno de los jóvenes que ahora dependen de este centro. Recogió los documentos, organizándolos cuidadosamente de vuelta en el sobre. Entonces, esto es lo que va a suceder. Van a firmar la transferencia total de la propiedad a la Fundación Nuevo Comienzo, incluyendo el ala este. Se mudarán al apartamento que mantienen en la ciudad y nunca más volverán aquí. Transferirán la mitad de sus bienes remanentes a un fondo que creará becas de estudio a nombre de Elisa Mendoza. Octavio abrió la boca para protestar, pero Elena levantó la mano silenciándolo. A cambio no entregaré estas pruebas a la policía. Podrán vivir el resto de sus vidas en libertad, aunque dudo que encuentren paz. ¿Y si nos negamos?, desafió Octavio, en un último destello del hombre poderoso que alguna vez fue. Carlos dio un paso al frente, su mirada fija en el hombre, que indirectamente destruyó su felicidad 15 años atrás. Tengo copias de todo esto, y contactos en la prensa que adorarían la historia
de cómo la respetable familia Aguilar construyó su fortuna sobre crimen y muerte. Miguel intervino, con voz calma pero firme. Los documentos para la transferencia están preparados. Pablo Méndez los trajo hoy. Están en la sala de al lado. Elena observó a los tres Aguilar, la familia que nunca realmente fue suya, y sintió una extraña compasión mezclada con su resentimiento. Eran personas quebradas a su manera, prisioneras de sus elecciones y mentiras. ¿Por qué?, preguntó Débora súbitamente. ¿Por qué no destruirnos completamente? Después de todo lo que hicimos, lo que yo hice, Elena sostuvo su mirada por un largo momento. Porque elijo ser definida por lo que construyo, no por lo que destruyo, respondió simplemente, y porque alguien necesita romper el ciclo. Una hora después, los documentos estaban firmados. Los Aguilar dejarían la mansión por la mañana, cerrando un capítulo sombrío en la historia de aquel lugar. Cuando todos se retiraron, Elena permaneció en la biblioteca con Carlos y Miguel, el silencio entre ellos cargado de emociones no verbalizadas. «Tu madre estaría orgullosa», Carlos finalmente dijo, su voz embargada. «Ella siempre creyó en segundas oportunidades. Parece que heredé eso de ella». Elena sonrió suavemente. «Me gustaría saber más sobre ella, todo lo que pueda contarme». «Será un honor», respondió Carlos, para luego despedirse, prometiendo regresar en algunos días. Cuando quedaron a solas, Miguel envolvió a Elena en sus brazos. «¿Estás segura de que tomaste la decisión correcta?», preguntó gentilmente. «No», admitió Elena, «pero tomé la decisión que me permitirá seguir adelante, la que honra lo que mi madre intentó hacer, no lo que le hicieron a ella». Miguel besó suavemente su frente. «¿Sabes lo que esto significa? Que finalmente estamos realmente libres, todos nosotros». A la mañana siguiente, Elena observaba desde el jardín mientras los Aguilar partían en silencio. No hubo despedidas emotivas ni promesas falsas de reconciliación, solo un cierre necesario de un capítulo doloroso. Rosa se acercó, ofreciendo una taza de té. «¿Ya elegiste qué hacer con la habitación de ellos?», preguntó pragmáticamente. Elena sonrió, agradecida por la presencia constante y práctica del ama de llaves. Estaba pensando en transformarla en dormitorios para los adolescentes que necesitan refugio temporal. «¿Qué te parece?». «Me parece perfecto», Rosa asintió satisfecha. «Transformar espacios vacíos en lugares de acogida es lo que siempre haces mejor». Más tarde ese día, Elena se encontraba sola en la antigua habitación de Carmen y Octavio, una habitación suntuosa que siempre le fue prohibida cuando era niña. Sentada en la amplia ventana que daba a los jardines, observaba la luz del atardecer dorar los árboles e iluminar los canteros recién plantados. Miguel la encontró, así contemplativa y serena. «Hey, ¿estás bien?», preguntó suavemente acercándose. Elena sonrió extendiendo la mano hacia él. «Estoy descubriendo que estoy más que bien», respondió. «Estoy renaciendo». Miguel se sentó a su lado, entrelazando sus dedos con los de ella. «Rosa me contó que están planeando un jardín de jazmines en el lado oeste». Elena asintió, una sonrisa genuina iluminando su rostro. «Mi madre los adoraba, y quiero que haya algo de ella aquí. No solo el dolor de lo que sucedió, sino la belleza de quién era ella». El sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras por los jardines de la mansión. Ya no más una fortaleza de privilegios aislados, sino un faro de posibilidades y renovación. «¿Sabías que encontré aquel pequeño diario mío de cuando llegué aquí?», comentó Elena. «En aquella época yo escribía que soñaba con huir de este lugar, que imaginaba un día en que sería libre de esta casa y de esta familia. Y ahora entiendo que la libertad no está en huir, sino en transformar, en crear espacios físicos y emocionales donde otros puedan crecer». Miguel besó delicadamente su mano. «Como tú transformaste esta casa, como me transformaste a mí». Elena apoyó la cabeza en su hombro, observando el sol poniente teñir el cielo de tonos anaranjados y morados. «Creo que eso es lo que significa realmente poseer tu propia historia», reflexionó.
No se trata de controlar cada aspecto de ella o borrar las partes dolorosas. Se trata de honrar el pasado mientras se construye un futuro diferente. Aquella noche, la mansión que un día fue escenario de tanto sufrimiento silencioso, albergó sueños renovados y posibilidades infinitas. En la biblioteca que ahora servía a mentes curiosas, en el jardín que alimentaba tanto el cuerpo como el alma, en los pasillos que antes resonaban con órdenes autoritarias y ahora resonaban con risas y planes animados. Y en el centro de todo, esto estaba Elena, ya no la huérfana silenciada, ya no la heredera rebelde, sino una mujer que finalmente había encontrado su propio poder en la capacidad de transformar dolor en propósito. La historia de los Aguilar había terminado. La historia de la casa nueva apenas comenzaba. Y en algún lugar, tal vez en los jazmines, que pronto florecerían en el jardín oeste, el espíritu de Elisa Mendoza sonreía, finalmente en paz, viendo a su hija completar el ciclo de redención, que ella había iniciado tantos años antes. Mientras Elena cerraba su diario aquella noche, una sensación de plenitud la envolvió. Su viaje del silencio forzado a la voz poderosa, de la prisión emocional a la libertad transformadora, finalmente había llegado a un punto de equilibrio. Mirando hacia la pequeña cámara en su escritorio, Elena sonrió suavemente. Compartí mi historia con ustedes porque creo en el poder de las narrativas para inspirar cambios. Como Elena descubrió, a veces necesitamos revisitar nuestro pasado para reescribir nuestro futuro. ¿Y tú? ¿Qué historia de transformación personal llevas contigo? Se levantó, caminando hasta la ventana donde la luz de la luna iluminaba los jardines de la casa nueva. Si este viaje tocó tu corazón, te invito a unirte a nuestra comunidad de contadores y oyentes de historias. Suscríbete al canal haciendo clic en el botón a tu derecha para seguir otras narrativas de renacimiento y superación que publicamos todas las semanas. Elena tomó un pequeño jarrón con un brote de jazmín, colocándolo delicadamente en el alféizar de la ventana. Así como este jazmín que crecerá con los cuidados adecuados, nuestra comunidad florece con cada nuevo suscriptor, cada comentario compartido y cada experiencia intercambiada. Deja tu like si la historia de Elena resonó en ti y cuéntanos en los comentarios, ¿qué espacio en tu vida necesita transformación? Con una última mirada a la cámara, Elena sonrió con genuina esperanza. Recuerda, la verdadera posesión no está en el control, sino en la capacidad de transformar. Nos vemos en la próxima historia, con más narrativas que como esta, iluminan los rincones oscuros de la experiencia humana y celebran nuestro poder de recomenzar. Hasta pronto. El pequeño jazmín en el alféizar se balanceó suavemente con la brisa nocturna, sus hojas verdes